Bueno, pues buenos días a todos. En una sesión más de webinars informativos dentro de ABEP, pues hoy os traemos un tema que nos ha parecido especialmente interesante, inteligencia artificial en el sector de la transformación de plásticos. Para ello, contamos hoy con dos instituciones muy relevantes, Valgray e ITENE. Valgray es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por las 5 universidades de la Comunidad Valenciana, que coordina la formación e investigación en materia de inteligencia artificial aquí en la región de Comunidad Valenciana, y contamos, para que nos hable sobre inteligencia artificial aplicada al sector de la transformación de plásticos, con César Ferri. César es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, miembro de la Unidad Mixta de Investigación de Valgray y además es subdirector de Relaciones con Empresas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV. Cuenta con una sólida trayectoria tanto en investigación en las áreas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, como en el ámbito industrial. Imparte habitualmente cursos de grado, posgrado, relaciones con la ciencia, datos y el aprendizaje automático. Bienvenido, César. Gracias por estar hoy Vale, aquí. muchas gracias. Por otro lado, contamos también con Fede Federico de Luna Cobo. Fede pertenece a ITENE, al Instituto Tecnológico de Envase, Embalaje, Transporte y Logística. Y Fede es de formación ingeniero técnico industrial e ingeniero de organizaciones también por la UPV. Posteriormente ha cursado Master Executive de Dirección y Gestión de Tecnologías de la Información. También es un enamorado de la formación y el aprendizaje y la mejora continua. Actualmente técnico especialista de transferencia tecnológica en ITENE. Cuenta con una amplia experiencia también en empresas directamente ligadas a temas de logística y transporte, muy conectada a ambientes de fabricación y servicios. Y ha estado trabajando en empresas como Cargo Volume, Virosque Transporte, Logística, DHL, Supply Chain. Bueno, y un largo currículum. Fede, encantadísimos, César, de teneros hoy aquí con nosotros. Bueno, teníamos una deuda pendiente desde la asociación con lo que es un poco mirar hacia el futuro, mirar hacia las nuevas tecnologías, y lo hemos querido traer de la mano de la inteligencia artificial, que para muchos de nosotros a veces queda lejos de lo que se puede hacer, especialmente si pensamos en el modelo de inteligencia artificial que todos tenemos en la cabeza, ChatGPT, y qué puede hacer esto por una industria. Entonces hemos querido hoy, a través de dos personas muy expertas en la materia, acercar qué significa la inteligencia artificial en el ámbito productivo, en el ámbito de la fabricación. También vamos a hablar de conceptos como digitalización versus inteligencia artificial, dónde está ese límite, cómo transgredimos ese límite y alzamos un escalón, ¿vale? Vamos a hablar de cómo se utiliza la IA en el sector de la transformación del plástico, cuáles son las tendencias y las principales áreas de aplicación. Vamos a hablar sobre todo, yo les he pedido tanto a César como a Fede que seamos muy prácticos en la ejemplificación y que traigamos aplicaciones y casos aplicados. También vamos a hablar de esa digitalización versus interacción con la inteligencia artificial y proyectos aplicados a entornos productivos de almacenes y transporte. Pues sin más, tenemos 2 horitas por delante. César, la primera intervención, la tuya. Como sabéis todos, estas sesiones están siendo grabadas. Vamos a compartir con todos vosotros la grabación, también la presentación de Fede, la presentación de César la podréis ver a través de la grabación. El tema de preguntas lo dejaremos para el final de la sesión y bueno, sin más, ahora sí, César, todo tuyo. Vale, muy bien. Comparto pantalla. Una cosita más, César, antes de que se me olvide. Por supuesto, esta serie de webinars, igual que el resto, que os invitaré al final de la sesión al siguiente, están financiados por la Consellería de Industria, Innovación y Comercio. Ahora sí. Muy bien. Vale, ¿se ve la transparencia? Sí, sí, lo vemos perfectamente. Muy bien, pues nada, gracias por la invitación y voy a intentar que esta hora que tengo que contar un poco de introducción a inteligencia artificial, pues no sea amena y voy a intentar poner ejemplos prácticos. Bien, primero antes de abordar qué es la inteligencia artificial, hay que definir qué es la inteligencia, que muchas veces no es nada sencillo. En realidad, la inteligencia es difícil de definir
y se puede determinar como la habilidad de alcanzar objetivos complejos. ¿Vale? Aproximaciones simplistas basadas en un simple número, como el coeficiente intelectual, han quedado un poco desfasadas porque hemos visto que las personas existen en realidad diferentes tipos de inteligencia, como puede ser la inteligencia numérica, inteligencia espacial, inteligencia emocional, con lo cual digamos, el concepto de inteligencia es un concepto, una materia muy compleja y tanto en animales como en máquinas se debe estudiar detenidamente. En inteligencia artificial hablamos de dos tipos de inteligencia, tradicionalmente, que sería inteligencia especializada y inteligencia general. Inteligencia especializada, yo siempre pongo el ejemplo de Deep Blue. Deep Blue, los que tengáis ya una cierta edad como yo, recordaréis que fue un sistema, un ordenador que puso en marcha IBM y que en los años 90 supuso probablemente el primer hito en la inteligencia artificial, ya que fue capaz de derrotar en aquel entonces el mejor jugador de ajedrez, que fue Garry Kasparov, en un torneo que se realizó en Nueva York. Claro, en ese ámbito, como he comentado, fue el primer hito porque hasta ese momento las máquinas tenían un nivel muy bajo a la hora de jugar al ajedrez. Entonces, el hecho de desarrollar un sistema que fuera capaz de competir en una tarea compleja como es jugar ajedrez, y no solo competir, sino batir al mejor jugador humano, fue un primer hito de lo que estaba por llegar, y estamos hablando de los años 90. Sin embargo, es inteligencia especializada. ¿Por qué? Porque Deep Blue era un sistema que jugaba muy bien al ajedrez, pero no era capaz de resolver nada más. No era capaz ni tan siquiera de jugar tres en raya. En inteligencia artificial siempre se ha buscado desarrollar sistemas que fueran capaces de resolver muchos problemas al mismo tiempo. Hasta hace bien poco no habíamos conseguido nada en esta línea. Por ejemplo, se pone el caso de un bebé que, siendo no muy avanzado, es capaz de resolver problemas como comunicación básica con los padres, gatear, cosas que hasta hace bien poco las máquinas no podían. He puesto el ejemplo de DeepMind, que es una compañía que ha desarrollado unos sistemas que, como veremos después, sí que han demostrado su capacidad de aprendizaje o de resolver problemas en diferentes ámbitos. Bien, la inteligencia artificial, aquí tenéis un ejemplo aquí tenéis una definición que se la describe como un agente flexible y racional que es capaz de percibir su entorno y toma acciones para maximizar las opciones o las oportunidades o probabilidades de éxito a la hora de abordar cualquier tarea o objetivo. En realidad, yo siempre que doy estas transparencias me gusta hacer las presenciales porque así puedo preguntar a la audiencia. Siempre les pregunto sobre el inicio de la inteligencia artificial. Porque, claro, ChatGPT, que todo el mundo conoce, tiene relativamente poco, creo que si no recuerdo mal, 2 años y pico, pero la inteligencia artificial es mucho más antigua que esto. Formalmente se definió en los años 50 del siglo pasado, que fue tras el inicio de la informática, una serie de científicos que abordaron la tarea de intentar crear agentes inteligentes basados en la informática. Sin embargo, desde el punto de vista filosófico, tiene muchos más años. Los humanos, desde el momento en el que nos hemos planteado si se podía automatizar el razonamiento o el aprendizaje, hemos jugado o nos hemos fascinado con máquinas inteligentes. Y entonces, filósofos como Ramón Llull hace 500, 600 años ya estaban pensando en esta posibilidad. Los primeros inicios de inteligencia artificial nos basamos mucho en lo que conocemos. Y actualmente, ¿qué conocemos que es inteligente? Las personas, los animales. ¿Cómo es que somos inteligentes las personas? Porque tenemos cerebro. Entonces, los primeros desarrollos de inteligencia artificial buscaban lo que se denomina inteligencia artificial fuerte, que era replicar la manera que tenemos los humanos en ser inteligentes para poder obtener inteligencia en las máquinas. Sin embargo, tuvimos muy pocos éxitos aquí, fundamentalmente porque conocemos muy poco sobre la inteligencia humana. Aún así,
los últimos hitos, como por ejemplo ChatGPT, en cierta manera se han inspirado en la manera de pensar de los humanos. Trabajan con redes neuronales, que después comentaré un poco, y trabajan con lenguaje, que también es una manera en la cual los humanos adquirimos inteligencia. De hecho, hay un dilema que ¿es necesario hablar para ser inteligente o podemos ser inteligentes sin tener la capacidad de lenguaje? Eh, En principio, como he comentado, la inteligencia artificial fuerte no condujo a grandes éxitos y sí que tuvimos éxitos en la inteligencia artificial débil, que desarrolló componentes completamente nuevos, intentando resolver problemas no demasiado complejos, ¿vale? Y con el objetivo de tener, el objetivo final es, ahora que está hablando tanto, de una inteligencia artificial general. ¿Qué se denomina una inteligencia artificial general? Una inteligencia artificial que sea capaz de abordar cualquier tarea intelectual, incluida el aprendizaje, a un nivel cercano al humano. Y claro, si no ponemos límite a la capacidad de la inteligencia artificial, incluso podemos hablar de sistemas superhumanos, es decir, sistemas que sean mejores, iguales o superiores a la inteligencia de los humanos. Esto parece ciencia ficción, pero en los últimos años ya se está hablando que lo tendremos en 10, 15 años. Hay muchas ideas sobre esto. Vale, un poco de terminología. En inteligencia artificial, digamos que muchas veces se confunden los términos y vale la pena un poco ponerse en harina y conocer con detenimiento formalmente qué es cada término. Inteligencia artificial es toda la materia que intenta automatizar el razonamiento, la captación de sensaciones, las actuaciones y la adaptación. Dentro de la inteligencia artificial encontramos el campo de Machine Learning, que en España lo traducimos como aprendizaje automático, que intenta adquirir, digamos, el conocimiento mediante el aprendizaje a partir de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, Machine Learning se dedica a adquirir inteligencia, conocimiento, a partir del aprendizaje a partir de los datos. Y dentro de Machine Learning encontramos una subárea que es la que está dando más éxitos en los últimos años, que es Deep Learning. Es una aproximación al aprendizaje basada en datos, pero que utiliza redes neuronales y redes neuronales profundas. Ahora después comentaré un poquito más sobre esto. Bien, la aplicación industrial, la aplicación en la sociedad de la inteligencia artificial ha dado lugar a una nueva profesión que se llama científico de datos, que intenta explotar datos en organizaciones, en empresas, para, digamos, sacar provecho de la información que contienen en estas entidades. Claro, en cierta manera no es una profesión nueva, ya que el uso de datos para optimizar procesos se está haciendo desde hace centenares de años. Todos los estadísticos se suelen enfadar bastante, pero en cierta manera el enfoque es diferente, ya que los científicos de datos modernos utilizan mucho inteligencia artificial, que es una materia moderna, utilizan mucho ciencias de la computación, como por ejemplo bases de datos o razonamiento simbólico o modelado de conocimiento. Y son, como he comentado, es una profesión que ha surgido en los últimos años. En la UPV tenemos un grado que tiene bastante éxito y que pensamos que puede dar lugar a muy buenos puestos de trabajo en el futuro. Bien, voy a hablar un poco de aprendizaje automático. Dentro del aprendizaje automático distinguimos entre tres tareas, que serían aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Como he dicho, el aprendizaje automático es el subcampo de la inteligencia artificial que pretende desarrollar técnicas que permitan a los ordenadores aprender desde los datos. ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado? En el supervisado normalmente tenemos un objetivo claro. Por ejemplo, predecir el número de fallos que va a tener mi máquina en un mes. O predecir el precio de las acciones mañana. Dependiendo si el valor es categórico o numérico, hablamos de problemas de clasificación o problemas de regresión. Otra tarea del aprendizaje automático es el aprendizaje no supervisado, donde aquí no tenemos un objetivo claro, sino si tenemos unos datos y queremos encontrar relaciones en estos datos. Ejemplos de ellos son agrupamiento, clustering, reglas de asociaciones o correlaciones. En el agrupamiento intentamos encontrar patrones comunes entre los componentes de mi base de datos
por ejemplo, en un banco tenemos clientes y el clustering me permite determinar grupos de clientes que tienen un comportamiento similar y esto me permite, por ejemplo, personalizar el marketing. Reglas de asociación me permiten determinar o encontrar patrones más centradas entre las características de la base de datos. Por ejemplo, el ejemplo clásico de aquí de reglas de asociación son el análisis de las cestas de la compra en supermercados, que te permiten encontrar asociaciones entre productos. Por ejemplo, me doy cuenta que cuando compro leche, compro galletas. O incluso cosas más avanzadas como me doy cuenta que los viernes por la tarde hay un patrón muy común que es pizza con pañales con cerveza. Es en cierta manera sorpresiva y te sirve para encontrar que hay, digamos, parejas jóvenes que se plantean el fin de semana cambiando pañales en casa con cerveza y con pizza. Bien, aprendizaje por refuerzo no lo voy a comentar porque es un poco más avanzado. Aquí tenéis un poco las diferentes técnicas que se tratan en aprendizaje automático, tenemos árboles de decisión, tenemos redes neuronales, aprendizaje bayesiano, son diferentes aproximaciones al mismo problema y como podéis ver son técnicas relativamente viejas. ¿Y por qué existen tantas técnicas? Porque de cierta manera el problema son complejos, entonces cada técnica digamos que te permite abordar el problema de diferente manera. ¿De acuerdo? Tiene un sesgo inductivo que te permite abordar el problema de la misma manera. Y uno diría, bueno, pues lo mejor sería siempre, digamos, la técnica más potente que es capaz de capturar mejor los datos. Pero, ¿qué problema tengo? Que muchas veces los datos son incompletos, los datos contienen errores o los datos, digamos, tienen sesgos. ¿Vale? Entonces, tener métodos que sean muy flexibles me pueden conducir a arrastrar errores o problemas que tengo en los datos. Eso se le denomina el problema del overfitting. Sin embargo, tenemos la situación inversa donde tenemos métodos muy simplistas como una regresión lineal que simplifican demasiado y pueden ser, a veces podemos encontrar que son demasiado simples para el problema que queremos tratar, como en el gráfico de la parte baja, donde tenemos una línea que quiere modelizar unos datos que tienen un comportamiento más como curvilíneo. ¿De acuerdo? El problema del overfitting, siempre y además en este periodo me viene bien recordarlo, pongo el ejemplo de lo que pasó hace 5 años. Hace 5 años estábamos empezando con la pandemia, de repente todos nos volvimos locos y empezamos a comprar papel higiénico. Y los supermercados se quedaron sin papel higiénico. Claro, los modelos de predicción en los supermercados se basan mucho en datos históricos. Entonces, el año siguiente, en el 2021, por ejemplo, los patrones anuales se les da mucha importancia. Entonces, probablemente sucedió que muchos supermercados empezaron a comprar como locos a finales de febrero papel higiénico porque los modelos estaban prediciendo que estaban eh, previendo una compra masiva de papel higiénico. Eso fue digamos, un problema de los datos, que si los modelos no son capaces de detectarlos, son demasiado sensibles a los datos, pueden arrastrar estos problemas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un pequeño gráfico donde veis cómo los diferentes modelos de aprendizaje automático, a partir de unos datos, que es la columna de la izquierda, son capaces de particionar el problema de acuerdo con su sesgo inductivo. Bien, en los últimos años tenemos un campeón en el Machine Learning que son las redes neuronales. Las redes neuronales son estructuras, como he comentado previamente, que se definieron en los años 40 del siglo pasado, o sea que son bastante antiguas. Sin embargo, no han tenido su época más gloriosa hasta hace unos 15 años. ¿Vale? Estas redes se inspiran en lo que son las neuronas, que fueron estudiadas por el científico Ramón y Cajal, y digamos que se estructuran, como podéis ver en esta gráfica, tenemos unas entradas a la red, tenemos conexiones con una serie de neuronas internas en la red neuronal y tenemos una salida donde se predicen las salidas. Entonces, digamos que el entrenamiento de las redes neuronales consiste en calcular los pesos de las neuronas para ver cómo combinar las entradas para generar las salidas. ¿Por qué no han funcionado bien las redes neuronales hasta hace bien poco?
porque las redes neuronales son muy potentes, pero necesitan muchos datos y necesitan mucho cómputo. Y esto no, digamos, no lo hemos tenido hasta hace bien poco. Y en cierta manera, por accidente. Ahora después contaré un poco qué significa esto, qué quiero decir con accidente. Vale, entonces, hasta probablemente el año 2010, 2012, o sea, estamos hablando de hace 15 años, no teníamos ni la capacidad de cómputo ni la información suficiente para tratar problemas adecuadamente con redes neuronales. Y dentro de estas redes neuronales, quisiera destacar la estructura Deep Learning, porque que es la que está teniendo los hitos que estamos consiguiendo en los últimos años. ¿Por qué se le denomina Deep Learning? Se le denomina Deep Learning por la capacidad, digamos, por la estructura de las redes neuronales con muchas capas. Por eso se llama capas profundas. Y estas capas tienen la virtud que son capaces de abordar un problema complejo, como puede ser la detección de caras, que por ejemplo estamos utilizando cuando queremos acceder a nuestro móvil y tenemos el Face ID habilitado. Al final es un clasificador que determina si la persona que está delante del teléfono es el dueño del móvil o no. Pero es un problema de clasificación entre caras. Este problema complejo, que hasta hace 10, 15 años era ciencia ficción, no había sistemas robustos, a día de hoy cualquier teléfono móvil lo tiene con muy buenas prestaciones, con muy buen rendimiento. Dentro de estas redes neuronales funcionan también porque el hecho de que sea profundo tiene la virtud que permite tratar un problema complejo como desglosarlo como problemas sencillos. ¿De acuerdo? ¿Qué éxitos ha tenido redes neuronales? Pues todo el tema de tratamiento de texto, tratamiento de imágenes, tratamiento de sonido. Ha sido efectos o ha tenido aplicaciones donde hemos encontrado grandes, digamos, aplicaciones de estas redes neuronales. Hay que reseñar que también ha cambiado la fisionomía, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Que estas redes neuronales, para que tengan un comportamiento muy bueno, necesitan primero mucha computación y muchos datos. Entonces, pocas empresas o, por ejemplo, pocas entidades tenemos la capacidad del músculo de primero encontrar tantos datos etiquetados y la capacidad de cómputo para entrenar desde cero una red neuronal. Entonces, en los últimos años, en vez de construir modelos para abordar un determinado proceso, como por ejemplo la detección de un error en un componente plástico, en su fabricación, no tiene sentido construir desde cero los modelos. Lo que se suele hacer es lo siguiente. Existen modelos, como por ejemplo este que comento aquí, YOLO, donde podéis ver a la derecha. Este YOLO es un modelo que ha sido entrenado por una entidad sin ánimo de lucro y que lo puedes utilizar de manera gratuita para la detección de objetos a partir de fotos o incluso vídeo. Este es un ejemplo que realicé en mi casa hace un par de años, donde tomé una foto de mi gato y unos objetos y el modelo es capaz de determinar, en este caso determina que hay un vaso, hay una mesa y hay un gato, y con la probabilidad de acierto. Como os he comentado, este modelo no ha sido entrenado por mí, sino me lo he descargado y el modelo es capaz de detectar algún tipo de objetos, como en este caso la mesa, la copa y el gato. Bien, claro, esto es muy práctico porque me permite utilizarlo de manera gratuita. Es cierto que hay otras entidades, como por ejemplo Google o como por ejemplo Meta, que tienen otros modelos para otras aplicaciones que a veces sí que te cobran, ¿de acuerdo? A través de un modelo de APIs. ¿Qué pasa? Pero, por ejemplo, imaginad que quiero utilizar este modelo para detección de fallos en mi fabricación a partir de cámaras de visión por ordenador. Claro, los objetos o la determinación de los errores en la pieza de plástico, el modelo YOLO no está entrenado. Sin embargo, hay una característica que se llama fine tuning que te permite tomar un modelo, en este caso de visión artificial, y readaptarlo para tu problema. Fine tuning, no sé si lo habréis escuchado, un término que también se ha escuchado mucho en los últimos años, ya que te permite tomar una red neuronal profunda bastante grande, como por ejemplo el que tenéis aquí a la derecha,
Y en este caso está entrenada para detectar caras humanas y lo que puedo hacer es eliminar algunas capas, quedándome con las capas iniciales que, por ejemplo, realizan tareas comunes como la detección de rasgos, detección de color y reentrenar con muchos menos datos las capas finales de manera que puedo reutilizar parte del conocimiento del modelo y readaptarlo para, en este caso, otra tarea como pudiera ser detección de fallos en piezas plásticas. ¿De acuerdo? Eso es la manera de trabajar en los últimos años a través de estas técnicas de Deep Learning. Vale. Bien, ¿cómo ha cambiado en los últimos años el fenómeno Big Data? El fenómeno de inteligencia artificial. Este es la captura, claro, esto varía mucho, del 5 de junio de 2024 de las 10 compañías más potentes en el mundo. La primera tenemos Microsoft, la segunda tenemos Nvidia, la tercera Apple, Alphabet, Amazon. Estas 5 son claras tecnológicas. La sexta ya no, que es de petróleo. La séptima vuelve a ser tecnológica. La octava creo que es un fondo de inversión que tiene bastante invertido en tecnológicas, con lo cual se puede considerar en cierta manera tecnológica. Y la última es de construcción de componentes, con lo cual hemos visto que la inteligencia artificial ha cambiado el panorama. Si hubiéramos tomado el mismo ranking hace tan solo 15 años, hubiéramos encontrado bancos, hubiéramos encontrado petroleras, energéticas y prácticamente ninguna compañía, o bien en aquel entonces también eran muy potentes las de telecomunicaciones, pero ninguna así puramente tecnológicas. Lo que os he comentado antes del accidente, Nvidia, ¿Puedo salirme? sí, Nvidia como he comentado, es una empresa que ha sido la ganadora, en cierta manera, de toda esta revolución de la inteligencia artificial. Nvidia surgió como una compañía que se dedicaba a construir tarjetas gráficas que permitían correr videojuegos complejos, videojuegos que requieren de mucho cómputo ligado a videojuegos, a componentes gráficos, y que por fortuna, hace unos 15 años alguien descubrió que los cómputos que realizaban estas tarjetas gráficas iban muy bien para entrenar modelos de aprendizaje automático. Entonces, desde ese momento, NVIDIA se ha dedicado, construye tarjetas gráficas, pero principalmente ahora ya su mayor cliente son compañías que están entrenando modelos de inteligencia artificial como Microsoft, OpenAI. De hecho, hace 15 días aproximadamente hubo un modelo chino, el DeepSeek, no sé si lo escuchasteis la noticia, que apareció prácticamente de la nada y fue un poco, ellos dijeron que habían entrenado el modelo con mucha menos tarjetas o con mucha menos energía de lo que hasta en ese momento se sabía y en ese día creo que Nvidia perdió como el 20% de su valor bursátil, aunque es cierto que ya lo ha recuperado prácticamente, ya sabéis cómo funciona la bolsa, pero porque las expectativas de esta compañía son muy altas. Ahora, digamos, tienen un monopolio en la construcción de tarjetas de cómputo que son tan necesarias para el tema de inteligencia artificial. Bien, otros temas, bueno, aquí voy a ir rápido porque estas transparencias tengo bastantes, pero no tengo bastante tiempo, pero sí que me gustaría comentar un poco en los últimos años algunos hitos, por ejemplo, este algoritmo. AlphaGo es un algoritmo que lanzó una compañía británica, DeepMind, que después fue adquirida por Google, y empezaron retando porque hay un juego que se llama Go, que lo tenéis aquí en esta transparencia, es un juego que se juega bastante en Asia, en Corea, y era un poco como la aldea de Asterix hasta para los humanos, porque las máquinas hasta hace bien poco no eran capaces de batir a los humanos, porque es un problema, es un juego mucho más amplio, con muchas más posibilidades de juego que, por ejemplo, el ajedrez. DeepMind se puso como objetivo batir a los humanos y realizó un evento contra el mejor jugador de Go en Corea en 2016 y, como era de esperar, su sistema derrotó. Hay un documental bastante interesante porque para Corea fue como una tragedia nacional. Y os comento esto
porque, digamos, esto fue la primera versión, pero el año siguiente la misma compañía lanzó un algoritmo que se llama AlphaGo Zero, que este AlphaGo Zero tenía la característica que en vez de, digamos, de los anteriores sistemas de inteligencia artificial que estudiaban partidas humanas y aprendían de la manera, digamos, un poco con bases de datos de juegos humanos, este algoritmo lo único que le hacíamos era, le damos las reglas del juego, él juega contra sí mismo y, digamos, de una manera incremental se va entrenando de manera que cada vez es mejor. De hecho, en este gráfico de la derecha veis cómo su nivel de juego se incrementa día a día hasta que en 3 días era capaz de batir al primer sistema y en 21 días era capaz de batir al mejor sistema anterior. Claro, ¿por qué os cuento esto? Porque el hecho de no utilizar bases de datos humanas, digamos que la liberaba de los sesgos humanos. Entonces, utilizaron los científicos de esta compañía el mismo algoritmo para jugar ajedrez y cambió el modo de jugar ajedrez, porque si sabéis jugar un poquito de ajedrez, sabéis que hay salidas, están muy estudiadas, hay libros, entonces los jugadores profesionales se estudian las salidas, pero claro, al final ese es un conocimiento que nadie, digamos, lo ha evaluado de manera imparcial. Entonces, AlphaGo Zero no tenía ese sesgo, con lo cual muchas veces cambió la manera de jugar ajedrez, de manera que los humanos no lo conocían y fue bastante revolucionario. Aparte de, y os comento este algoritmo, porque aparte digamos que los juegos, que no deja de ser una curiosidad o una manera de ejercitar los algoritmos, los mismos científicos publicaron o aplicaron este algoritmo a problemas más científicos, como por ejemplo el plegado de proteínas o el descubrimiento de nuevos materiales. Y este plegado de proteínas, en cierta manera, fue resuelto por este algoritmo y gracias a este desarrollo, los científicos que crearon este algoritmo, junto con los científicos que lo aplicaron, obtuvieron el premio Nobel en Química el año pasado. ¿De acuerdo? Para que veáis un poco el nivel de los descubrimientos que están permitiendo, que están alcanzando la inteligencia artificial. El premio Nobel de Física del año pasado lo obtuvieron científicos que crearon algunos de los algoritmos para entrenar redes neuronales profundas. O sea que también esté ligado en la inteligencia artificial, porque se ve que estaban inspirados en algunos modelos físicos. Vale, esto lo voy a pasar. Todo el tema de robótica se ha avanzado, pero cabe reseñar que en comparación con lo que es otros ámbitos de la inteligencia artificial, no se ha avanzado tanto. ¿Por qué? Principalmente porque, por ejemplo, ChatGPT le puedes poner un problema, te lo puede solucionar, sabemos que no es robusto, que a veces falla, pero si falla, no vamos a tener grandes problemas, siempre que seamos conscientes de ello, obviamente. Podemos revisar el texto, podemos revisar las respuestas y si están mal, pues lo probamos de nuevo o lo corregimos. En cambio, en un robot, si tienes un error, pues puede causar un accidente en tu fábrica, puede causar problemas incluso a personas, con lo cual es un entorno que no es tan tolerante a fallos. Debe ser mucho más, la seguridad debe ser un factor mucho más importante. Por eso no estamos avanzando tanto, en cierta manera. Bueno, aquí podría hablar un poco de conducción autónoma, lo voy a pasar, de armas autónomas, de problemas, y voy a hablar un poco de donde estamos encontrando mayores éxitos. Lenguaje natural. El lenguaje natural fue, digamos, el ámbito donde la inteligencia artificial ha conseguido la revolución que estamos viviendo actualmente. En cierta manera, todo empezó hace cerca de 13, 14 años, gracias a IBM, que crearon unos sistemas que eran capaces de entender el lenguaje humano y de, por ejemplo, resolver problemas. Y gracias a estos desarrollos tuvimos los primeros éxitos, como fueron los sistemas Siri, Alex, Cortana, que te permitían dialogar con tu teléfono móvil, con tu dispositivo Alexa, aunque también es cierto que la inteligencia de estos dispositivos era muy limitada. ¿De acuerdo? La revolución vino un poco más tarde, motivada principalmente por esta empresa, que era una desconocida hasta ChatGPT, OpenAI, que era una empresa sin ánimo de lucro,
que ahora pertenece al 50% a Microsoft. Y lo que hizo lo que hizo OpenAI fue un enfoque que se llama modelos de lenguaje. ¿Qué son los modelos de lenguaje? Los modelos de lenguaje son sistemas probabilísticos que, dado una sentencia, dado una frase, intenta completar a partir del histórico de datos esa frase. Por ejemplo, Google lo está utilizando en sus búsquedas desde prácticamente el minuto cero. Si vamos a Google y escribimos Valencia es, a continuación Google te sugiere algunas continuaciones de acuerdo a las búsquedas de los usuarios. Te dice Valencia es bonita, Valencia es cara o lo que te aparezca en Google. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es esa. Lo que pasa es que OpenAI, realizó, digamos, una inversión muy, muy alta. Primero, porque para entrenar estos modelos utilizó una cantidad ingente de datos, prácticamente utilizó todo Internet. Bueno, hay que ser un poco cautelosos, todo Internet de calidad. Por ejemplo, la Wikipedia utilizó el New York Times, que tiene problemas legales con esto, utilizó algún libro, ¿de acuerdo? Porque también les interesaba entrenar los modelos con sistemas con texto de calidad. Si entrenas un sistema de estos con foro coches, te va a salir un GPT racista, sexista y violento, ¿vale? Entonces, intentaron siempre entrenar el modelo con texto de calidad, ¿de acuerdo? Utilizaron, las primeras versiones eran mucho más pequeñas, pero como vieron que tenían buenos resultados, fueron incrementando. Hay que comentar que no han dado muchos detalles en los últimos modelos porque ya estamos a un nivel de, digamos, que tiene tantas implicaciones y hay tanto dinero detrás que hay mucho secretismo. De hecho, pues todo el tema tiene miedo de filtraciones a países no amigos, como por ejemplo China. Y hablando de GPT-3, que es una versión, dará unos 4 o 5 años, se estaba hablando de 17,5 billones de parámetros. Para entender esto, tenéis que volver a la red neuronal que os he puesto en nuestras aprendizajes anteriores, donde teníamos las bolitas. Entonces, GPT-3 se estima que tienen 17.500 millones de bolitas, para que veáis el tamaño de la red, ¿de acuerdo? Se entrenó con 45 terabytes de texto, lo que equivale a 50.000 millones de palabras, y solo la energía para entrenar GPT-3 se estima que costó cerca de 5 a 12 millones. ¿Qué se consiguió con esto? Pues en cierta manera se buscaba sistemas que fueran muy buenos en generar texto, de manera que te permitiese realizar traducciones, generar noticias para websites, transformación de texto, por ejemplo, simplificación de texto, generación de texto jurídico. Estas aplicaciones es un poco lo que se buscaba. Sin embargo, lo que encontramos lo que se encontró fue, de cierta manera, una revolución. Porque, bueno, aquí tenéis un ejemplo donde tenéis una sentencia de que estructura una familia y la pregunta que le preguntas al sistema es determinar quién es el padre de Peter. Claro, esto para resolver esta pregunta no es que sea muy compleja, pero debes de conocer cómo se estructura una familia, qué significa una relación de hijo, de padre, o sea, tiene una cierta lógica. Y entonces el sistema era capaz de completarlo desde prácticamente la versión 3. Esto no se sabe muy bien cómo. Es un poco desconocido cómo el sistema funciona también. De hecho, nadie se lo esperaba. Gracias a ello, pues OpenAI ha ido invirtiendo, creando sistemas más potentes, y en esa transparencia os podéis hacer una idea de la revolución que ha sido los modelos de lenguaje en la inteligencia artificial. Aquí tenemos una serie de tareas y cómo el rendimiento de la inteligencia artificial ha ido cambiando a lo largo de estos años. Muchas tareas, como por ejemplo el razonamiento complejo o la generación de código informático o resolver problemas matemáticos, hasta el 2019 no estaban en la lista porque no éramos capaces de abordarlo. Y ahora hemos incrementado el nivel de prestación de sistemas de inteligencia artificial a niveles, en muchos casos, por encima de los humanos. ¿De acuerdo? Y eso ha sido una revolución a partir de estos modelos GPT. Bien.
Claro, también hay muchas críticas, obviamente, se habla mucho del miedo que da en temas de coste energético, porque se está hablando no solo en entrenar los sistemas de inteligencia artificial, es costoso, cualquier sentencia, cualquier consulta que hagamos a ChatGPT, a Gemini, son muy costosos, con lo cual las empresas dicen que están perdiendo mucho dinero simplemente por tema energético. Más cosas interesantes. Claro, hay mucho miedo en las empresas por el uso de sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo GPT, porque los datos, GPT es una empresa norteamericana que se accede a través de APIs, con lo cual tú para cuando haces una consulta, los datos los tienes que enviar a su servidor. Obviamente, esto es un problema para empresas que no quieren compartir datos. Gracias un poco motivados por esta circunstancia, se han desarrollado soluciones que se llaman RAG, Retrieval Augmented Generation, que funcionan de la siguiente manera. La idea es, tú tienes tus datos privados que no quieres compartir, entonces hay modelos que tú, bastante potentes, como por ejemplo Llama, que ha desarrollado Meta, que lo puedes bajar a tu servidor. Entonces ya no es necesario enviar las consultas digamos, por la API que salgan de fuera de tu infraestructura interna. Y en estos sistemas RAG, además tienen la circunstancia de que tú puedes, digamos, utilizar documentos internos tuyos para hacer búsquedas. Hace poco tuvimos una colaboración con una empresa energética noruega que tenía una serie de documentos sobre incidencias en sus pozos petrolíferos del Mar del Norte y querían realizar búsquedas basadas en GPT sobre estos documentos. Entonces, la idea era tener dos partes, una de la búsqueda de los documentos y otra de la búsqueda basada en los modelos de lenguaje. Entonces, por ejemplo, si tú quieres realizar qué mecanismo tengo que hacer si quiero cambiar esta pieza, el sistema de búsqueda, a partir de la pregunta, busca los de tu base de conocimiento, busca aquellos documentos que son relevantes a la búsqueda y con ello creas con la pregunta junto con el texto relevante, se lo envías al modelo de lenguaje y él te realiza la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces es una combinación que está teniendo muchos éxitos y que tiene muchas ventajas con respecto al uso puro de los modelos de lenguaje. También porque el problema de los modelos de lenguaje es que tampoco le podemos poner mucha información de entrada. ¿De acuerdo? Y en otro campo donde vamos a tener muchos éxitos, o eso es por lo menos mi vaticinio, son los agentes. ¿Qué es un agente? Al fin y al cabo, si nosotros le damos capacidad a un modelo de lenguaje a interactuar con servicios, podemos encontrar, por ejemplo, agentes que le diga, quiero que me montes un viaje a París. ¿Vale? Entonces, el agente, si es capaz de interactuar con sistemas de búsqueda de vuelos, sistemas de búsqueda de hoteles, y es lo suficientemente inteligente para interactuar correctamente con ellos, pues es capaz de decir, mira, César, te he encontrado para las fechas que quieres ir, este vuelo que se encaja bien con tu horario y he encontrado este hotel que está cerca del sitio donde quieres ir y tiene un precio razonable. ¿De acuerdo? Ese tipo de acciones, de agentes, se entrenan con modelos de lenguaje y es un poco lo que está apostando actualmente a las empresas. La construcción de agentes basados en modelos de lenguaje que permitan interactuar como servicios, como por ejemplo APIs externas, sistemas operativos. Otro ejemplo que, por ejemplo, en la universidad queremos hacer es la automatización de reservas del aula. En vez de utilizar una aplicación que es poco intuitiva, que es poco amigable, si tienes un agente que le diga, mira, búscame un aula libre este horario y resérvamela, pues si el agente es capaz de hacer la búsqueda, mirar que cumpla tus requisitos y ver que está libre, te lo sugiere y si le dices que sí, te la reserva. Es mucho más fácil de interactuar y mucho más rápido. ¿Vale? Esto ya lo he comentado. Vale, voy a ir rápido porque si quiero comprar los ejemplos. Bueno, esto también es interesante. Otros algoritmos que están teniendo mucho éxito son las redes
generativas adversariales que son capaces de generar imágenes o texto a partir de una fuente, ¿de acuerdo? La idea de estos algoritmos es muy básica. Tienes un generador de imágenes y un discriminador y entonces compiten entre sí de manera que al final obtienes un objetivo como, por ejemplo, tú puedes utilizar esos algoritmos para decirle, quiero que me pintes una Mona Lisa como si lo hubiera pintado Van Gogh, ¿vale? O bien tenemos, estos algoritmos pueden manipular las imágenes de manera que con fines positivos, como por ejemplo el caso de esta película, donde tenemos unos actores que tienen 80 años y a través de algoritmos de inteligencia artificial fueron capaces de rejuvenecerlos como 40 años. Esto también tiene su fase peligrosa porque habréis escuchado el tema de imágenes y vídeos fake que pueden ser utilizados, por ejemplo, para engañar a personas o para scams. El tema de generación de texto, de imágenes a partir de texto también es muy interesante, pero no voy a comentar. Esto también lo paso. Vale, voy a ir como me quedan 10 minutos, voy a ir rápidamente. Bueno, esto sí que quiero comentarlo. Todo el tema de seguridad es importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tampoco sabemos cómo funciona cómo funciona la inteligencia artificial. Sabemos que nuestro algoritmo de detección de caras del teléfono móvil funciona bien porque detecta mi cara y no la de mis amigos y accedo yo solo al teléfono móvil, pero realmente no sabemos cómo funciona internamente y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, unos investigadores hace más de 10 años hicieron un artículo donde tenían un sistema que era capaz de detectar animales a partir de fotos, como por ejemplo esta de la izquierda, el sistema detectaba que era panda. Entonces ellos desarrollaron una máscara que era prácticamente eh, transparente para los humanos y añadiendo esa máscara que podéis ver en la parte central a la imagen, conseguían una imagen que para nosotros es un panda, sin embargo, conseguían que el sistema de inteligencia artificial clasificara esta imagen como un igual. Le estaban engañando. ¿Por qué? Porque de cierta manera tampoco sabemos muy bien cómo funcionan por dentro estos sistemas, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Y esto puede tener consecuencias importantes. Otros investigadores fueron capaces de poner ciertas pegatinas en determinados puntos de señales, de manera que esas señales no fueran detectadas por algoritmos, sistemas de reconocimiento de señales de tráfico automáticas, como por ejemplo esta señal de stop. Y esto puede ser, digamos, causar consecuencias importantes para un conductor si un coche se vuelve al stop. O aquí tenéis otro ejemplo de utilización de gráfica de gafas fake para confundir un sistema de inteligencia artificial. Bien, respecto a la industria. Aquí tenéis un gráfico de cómo ha cambiado las búsquedas de inteligencia artificial en tema de manufacturing, en industria, y cómo se ve que a partir del 2017 ha habido un incremento ligado a un poco a los éxitos que hemos visto en inteligencia artificial. Voy a hablar brevemente de algunas aplicaciones que se pueden utilizar o que se pueden encontrar actualmente en inteligencia artificial en industria en general. Por ejemplo, todo el tema de gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? Los gemelos digitales te permiten tener una copia virtual de algún proceso industrial. Claro, en cierta manera es una simulación avanzada. ¿Para qué me puede servir esto? Pues me puede servir para jugar un poco con la simulación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de hago un turno, hago dos turnos? ¿Qué consecuencias tendría? ¿O qué pasaría si esta máquina falla? ¿De acuerdo? Entonces, me permite realizar una serie de experimentos sobre tu gemelo, tu simulación, para explorar cambios, nuevas configuraciones y de esa manera mejorar el rendimiento de la fábrica y también la optimización de la logística. Vale, una aplicación muy interesante de inteligencia artificial es el mantenimiento predictivo. En industria, claro, tenemos normalmente las cadenas de fabricación. Por ejemplo, yo colaboro bastante con Ford y ellos tienen su cadena de producción de coches que debe de funcionar de manera continua. Cualquier fallo en esta cadena significa que has de parar toda la cadena, con lo cual pierden millones de euros por cada, digamos, por cada hora o por cada que no está funcionando.
por culpa de algún fallo. Entonces, una manera inteligente de evitar esto es controlar las piezas e intentar predecir cuándo van a fallar. De manera que si tú ves, si tienes modelos que te predicen de manera correcta, de manera precisa, cuando una pieza tiene probabilidad alta de fallo, lo que puedes hacer es programar ciertos momentos, por ejemplo, los fines de semana, durante la noche, paradas controladas, de manera que sustituyes las partes que tengan más probabilidad de fallo y así reduces drásticamente los fallos no controlados. Esto se denomina mantenimiento predictivo y tiene, digamos, en industria aplicaciones muy interesantes. Todo el tema de diseño generativo. Y esto yo creo que en vuestro campo os interesa mucho. A la hora de diseñar piezas, de diseñar herramientas, tradicionalmente se utilizaba el conocimiento de los ingenieros, ahora hay herramientas que te permiten añadir un cierto tipo de restricciones y las herramientas te van probando diferentes opciones, diferentes diseños de una manera un poco fuerza bruta hasta que encuentren algunos que, en cierta manera, resuelven las restricciones que has puesto. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo muy básico de estas herramientas a la hora de, por ejemplo, diseñar la planta de una vivienda, donde yo le puedo poner, quiero tantas habitaciones, tantos baños, y dependiendo del tamaño o de la estructura de la planta, te va cambiando la configuración de las habitaciones. Esto es un ejemplo de lo que sería el diseño generativo para arquitectura. Claro, todo el tema de predicciones. Como os he comentado, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, es muy capaz de, si tenemos datos precisos, si tenemos datos históricos, de predecir, en cierta manera, el futuro, ¿no? Podemos predecir cuál va a ser el precio de las materias primas, cómo va a ser la demanda, cómo va a ser el coste de la energía o del transporte. Si yo soy capaz de utilizar modelos y predecir, en cierta manera, estos factores, tengo el poder de predecir el futuro, con lo cual puedo configurar mi funcionamiento con esa información. Esto me implica mejoras en la gestión de la fábrica, por ejemplo, en temas de almacenamiento, logística o transporte. Con lo cual, los modelos predictivos te pueden dar mucha información y te pueden ahorrar muchos costes en estos sentidos. Robótica. En cierta manera no es nuevo, ya he comentado antes, cualquier tarea que se utilice de manera, digamos, cualquier tarea repetitiva es susceptible de ser automatizada mediante robots y el problema que tienen los robots es que son costosos, con lo cual no siempre son rentables para todas las tareas. Existen también combinaciones mixtas con humanos, como pueden ser los cobots, y también existe ahora la aproximación, digamos, robot software que te permiten automatizar tareas, como he comentado antes, con los agentes basados en modelos de lenguaje. ¿Vale? La informática de las cosas, IoT o Edge Analytics. Gracias al abaratamiento del hardware, podemos sensorizar toda nuestra cadena de producción, nuestras instalaciones, de manera que podemos adquirir prácticamente información de cualquier aspecto de nuestras fábricas. Esto nos permite conocer cómo funcionan nuestras fábricas, mejorar la calidad de la producción, detectar síntomas tempranos de que haya algún problema, alguna pieza o algún riesgo de fallo y, en cierta manera, monitorear todo lo que es la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. ¿Vale? Otro tema que creo que también nos interesa mucho, la visión artificial, modelos de detección de fallos a partir de cámaras, me permiten automatizar todo el control de calidad. ¿De acuerdo? En la producción de piezas plásticas puedo incorporar, por ejemplo, cámaras que detecten automáticamente fallos y sistemas que, una vez detectado el fallo, descartes la pieza o lo que tengáis que hacer en vuestros. Vale, ¿y cuál es digamos, el objetivo final? Tener, digamos, lo que se llama dark factories o factorías oscuras. Factorías completamente automatizadas, donde prácticamente no tengamos presencia de humanos,
con lo cual, si no hay humanos, no es necesario ni la luz. No tenemos problemas de accidentes humanos porque no tenemos humanos. Se reducen los costes gracias a la eficiencia de las máquinas. Es mucho más sencillo realizar cambios en la producción porque las máquinas no se van a quejar. Y, en fin, pero bueno, eso es un poco el objetivo final que es un poco, en cierta manera, demasiado optimista. Vale, pues yo creo que con esto ya acabo mi hora. No quiero enrollarme más porque tenéis otra charla. Después hemos dicho que las preguntas las haremos. Hacemos al final, sí. Pues muchas gracias, César. Vale, Fede, gracias. turno. Voy a compartir mi pantalla, ¿me oís? Sí, ¿Se ve la slide? todavía no. Un segundo, por favor. Vale, ya está casi. Vale. Vale, pues nos falta ver la pantalla completa. Eso es. Mm, Ahora ah, sí, ¿verdad? perfecto. Gracias, Fede. Bueno, muchas gracias, César. La verdad es que va a ser difícil mantener el nivel que has impuesto porque, vamos, se nota tus años de experiencia como docente y como catedrático. La verdad es que he aprendido mucho y has hecho un resumen muy, muy, muy completo de qué es esto de la IA, ¿eh? Entonces, yo, si me lo permitís, voy a aterrizar un poco, voy a bajar un poco a un paso anterior a la IA, ¿no? Y vamos a hablar de transformación digital, incluso de digitalización, aclarando unos conceptos y también, tranquilizando a la audiencia, porque seguro que estamos todos pensando, ¿y cómo aplico yo todo esto que ha contado César, ¿no?, en mi empresa? Eh, Luego, además, añadiremos ejemplos concretos, proyectos en los que estamos trabajando, tanto para entornos productivos, almacenes y de transporte. Y le comenté con Cristina una ayuda que acaba a final de mes y le interesó bastante y por eso hemos incluido unas cuantas slides para que tengáis en cuenta cómo esta ayuda que está todavía vigente, podéis pedir todavía, pues os puede ayudar para continuar transformando si ya habéis iniciado, iniciar la transformación en caso de que estéis un poco rezagados, incluso permitiros el lujo de coquetear con posibilidades de aplicar IA en vuestra empresa 100% subvencionado, que creo que es bastante interesante. Entonces, bueno, vamos a comenzar, como os decía antes, definiendo, ¿vale? Porque utilizamos indistintamente a veces la palabra digitalización y transformación digital, ¿vale? ¿Qué entendemos por digitalización? Pues de una manera genérica podemos definirla como un proceso que te permite pasar la información de un formato físico a uno digital. ¿Vale? Tener la agenda en el móvil en vez de tenerla en papel, pues eso sería un ejemplo de digitalización, o leer un libro en un formato ebook, ¿vale? Tener toda la información escaneada de una empresa también sería, ¿vale? Pero solo sería digitalización. Un escalón más arriba, en esta escala de madurez digital, sería el concepto de digitalizar el proceso, ¿vale? Hacer lo mismo que hemos hecho con un dato concreto, hacerlo en partes del ecosistema empresarial, pero no de forma conjunta. ¿Y qué sería entonces la transformación digital? Pues podríamos decir que englobaría llevar a cabo todos estos cambios mayores e incluso radicales que necesita hacer una empresa para que sus procesos internos se adapten a las nuevas necesidades, ¿no?, del día a día y de los tiempos que corren, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues transformar digitalmente una toma de pedidos en papel y boli, pues sería implementar una herramienta app que no solo permita recoger ese dato, sino que además te informe y te ayude a recogerlo de forma correcta, interaccionando con quien estés haciendo el pedido y ya esos datos lleguen directamente y se puedan procesar y forme parte de un ecosistema digital, ¿vale? No solo el hecho de digitalizar esa parte del proceso de recoger el pedido, sino que ya forme parte de una estrategia. Entonces, podemos decir, ¿cuándo una empresa necesita digitalizarse? Bueno, pues cuando no es capaz de manejar grandes volúmenes de datos de información, no es capaz, por supuesto, sin recurrir a los papeles que tienen archivadores en estanterías y demás. Estamos hablando de
poder manejar grandes volúmenes de información que ya estén digitalizados. Si no tiene disponible y accesible información que necesita para tomar las decisiones del día a día y va a ciegas, qué menos que contar con Excel, con informes. Lo ideal sería tener una herramienta de BI, pero al menos necesita tener una base. Si no, claramente esa empresa necesita digitalizarse. Si no dispone de herramientas digitales para llevar a cabo el negocio con total normalidad. Ya pocas empresas se cuestionan el uso de un ERP, pero a lo mejor no todas tienen un CRM para registrar las interacciones con los clientes o un Gmao para llevar la gestión del mantenimiento. ¿Y cuándo una empresa podemos determinar que necesita digitalizarse? Pues, por ejemplo, cuando todavía no ha adaptado su negocio a los nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, en caso de que proceda, por supuesto, poder tener un canal e-commerce o ofrecer su producto o su servicio as a service, ¿vale? Por ejemplo, otro caso, no disponer de procesos capaces de automatizar trabajos. No utiliza bots, no tiene automatismos, no tiene... Todo depende de una acción humana. Pues ahí a lo mejor también podemos decir que claramente a lo mejor necesita dar un paso al frente en esa transformación digital. Y por último, otro ejemplo que queríamos dar es la capacidad de optimizar el tiempo de los empleados, evitar desplazamientos innecesarios. Esto nos suena a todos, ¿no? El uso de la videollamada, por ejemplo. Pues algo tan sencillo, hace cosa de 5 o 8 años, pues no era algo tan extendido. Por lo tanto, las empresas han sido capaces de adoptar esa tecnología y aprovecharla para ganar en eficiencia. ¿Y qué tiene que ver, qué iteración tiene todo esto con la IA? Bueno, pues ¿en qué se diferencia? Es parte de ella, la IA es parte de la transformación digital. Yo a todo lo que ha contado César, que me ha parecido muy completo y creo que resume bastante esta analogía con la navaja suiza digital, hay muchas herramientas diferentes que bien usadas, leí una definición que me gustó mucho, que era como una navaja suiza que bien empleada puede optimizar los flujos de trabajo organizativos utilizando una serie de modelos de IA y otras tecnologías y herramientas para crear una empresa ágil y en continua evolución. Entonces, bueno, no sé si procede, vamos a pasar muy por encima porque si no he hablado de todo, yo creo que se ha dejado uno o ninguno. Tomando como base la analogía de la navaja suiza o la caja de herramientas que te permite utilizar una u otra, igual que en la vida real no utilizamos siempre el martillo o la llave inglesa, pues dependiendo de los retos o de las necesidades que tenga la empresa, pues utilizará una o un conjunto de estas herramientas. Entonces tenemos el procesamiento de lenguaje natural que permite pues, que un ordenador procese el lenguaje humano, la visión computacional que también ha nombrado César, que nos permite detectar de forma autónoma solo con la visión y tomar incluso decisiones, OCR o digitalización, que está bastante extendida, pero aún así no se le saca todo el provecho que se podría, ese reconocimiento óptico de caracteres que históricamente siempre ha sido digitales, pero últimamente ya se está poniendo no de moda, sino está siendo muy utilizado, ¿no? Incluso el transcribir palabras manuscritas, ¿no? Para poder hacer ese reconocimiento que ha contado también de señales, por ejemplo. Integración de IoT. Esto en el mundo de la logística, el transporte principalmente, pues está muy extendido. Todos los camiones están sensorizados y las cargas y podemos, pues con eso, pues ganar mucho en el tema de detectar retrasos, ver de qué forma eso va a impactar en los clientes y por lo tanto, pues anticiparnos. La automatización, sistemas expertos, esto hablaremos luego más adelante, sistemas expertos y apoyo a la toma de decisiones. Aquí es donde estamos hablando de esos agentes que nos van a ayudar, van a ser como ayudantes o asistentes de los humanos hasta que lleguemos a ese concepto de Dark Factory que nos ha introducido César también. La IA generativa seguramente es la que más en boca de todo el mundo está porque al final es muy sencilla de implementar, luego hablaremos también de eso, basada en Deep Learning. Y por último, el análisis del Big Data, que parece que ahora ya suena antiguo, pero es la base de todo, ¿no? Utilizar grandes cantidades de datos y ser capaz de, con técnicas avanzadas, pues como Machine Learning o minería de datos o Deep Learning, pues saber extraer
aquello que es significativo y transformar el dato en información y poder utilizarlo. Entonces, yo creo que a día de hoy ya no hay que hacer demasiado hincapié en por qué la digitalización y la transformación digital ayudará a las empresas. Si se aplica correctamente, es una palanca estupenda para reducir costes, automatizando tareas manuales, permite escalar, aumentas la calidad, reduce los errores. Y además mejoras la toma de decisiones, que al final en el mundo empresarial yo creo que es el mayor quebradero de cabeza de la dirección. Si dispones de información correcta, adecuada, la tienes actualizada, las decisiones que tomarás pues serán mucho más acertadas. Entonces, disponer de procesos digitales que te faciliten esa integración con terceros, ya sean proveedores, clientes, administraciones públicas. Hoy en día no te puedes permitir no estar conectado a estas administraciones para realizar trámites burocráticos, ya que diría, es una exigencia. Por lo tanto, al final no es tanto una elección, sino que está llegando a ser incluso una imposición. Esta digitalización nos ayuda a acceder a información desde cualquier sitio. Las empresas que están bien digitalizadas pues, han tenido la suerte de, en momentos complicados como el COVID o la reciente Dana, pues simplemente teniendo una tablet o un smartphone, un portátil en el mejor de los casos y conexión a Internet, pues han podido salvar con mucha dignidad la operación. Entonces, al final, no estamos hablando solo de mejora de la eficiencia, sino que también estamos hablando de supervivencia. Las empresas tienen que estar preparadas. Y, sin duda alguna, la transformación digital, como parte de la estrategia de la empresa, tiene que aportar no importar dónde estás para poder continuar con el negocio, por ejemplo. Y no podemos obviar que todo este entorno digital pues, nos genera también una serie de inquietudes, preocupaciones, como puede ser como la nueva forma de proteger nuestra infraestructura, nuestra información, nuestros datos. Ahora está todo en formato digital, o gran parte. Por lo tanto, no podemos dejar de un lado el tema de la ciberseguridad. Estoy intentando pasar la diapositiva. Ahí está. Esto de la digitalización, en la transformación digital y el uso de la IA aplica a todos los sectores. No, hemos visto en la presentación de César también que es aplicable no solo a la industria, sino a empresas de servicio. O sea, no podemos permitirnos el lujo de quedarnos atrás. He querido también traer unos cuantos datos que si bien es cierto que España no sale del todo mal parada, pues hay datos como que solo el 17% de las empresas utilizan IA. Y estamos hablando de IA básica, generativa y sin entrar en grandes complicaciones o grandes mezclas de esas herramientas que hemos nombrado antes. Por lo tanto, por un lado, no estamos mal del todo, tenemos que seguir en esa senda, pero tenemos muchísimo camino por recorrer. Hoy vamos a estar hablando de la aplicación de la IA en la industria, pero no solo aplica a la industria, aplica tanto a infraestructura tecnológica, a temas de negocio, de gobernanza y de gestión del riesgo, incluso a temas muy estratégicos. He recurrido a Gartner porque siempre me gusta ver cómo podemos diferenciar entre lo que está hoy de moda y lo que está hoy listo para ser utilizado. Es decir, a todo el mundo le sonará la IA generativa, los robots inteligentes, la ética en el uso de la IA. Todo esto lo tenemos ahora mismo en la cresta de la ola, del ciclo de hype según Gartner, pero deberíamos empezar a pensar en implementar aquellos que llegan al plató, aquellas tecnologías que ya están maduras y que fácilmente, vamos a dejarlo ahí, fácilmente podemos hacer uso de ellas. Entonces, quería introducir también esta slide que solemos utilizar para explicar cómo ITN como centro tecnológico, pero no es que sea un modelo nuestro, sino es un modelo lógico, ¿no?, de cómo las empresas deberían hacer este camino de transformación.
la base de todo es el proceso. Por lo tanto, si tú digitalizas algo que no está, o transformas digitalmente algo que no resuelve, que tiene ineficiencias, pues al final vas a tener un proceso digitalizado igual de ineficiente. Por eso somos defensores de que tiene que haber una mejora de procesos continua, por supuesto, pero al principio te tienes que dar ese tiempo de mejora de proceso en sí, para después ver cómo está orientado la gobernanza del dato, cómo son tus infraestructuras, mejorar todo ese aspecto, incluido el tema de visualización de datos, ¿vale? Después, en este camino, vendría el decir, vale, necesito más datos. ¿Cómo puedo conseguirlos? Pues para eso puedo utilizar herramientas como el IoT, Internet de las Cosas, pudiendo sensorizar o actuar sobre procesos, ya sean industriales o durante la cadena de valor, que no estén sin la necesidad de estar presencialmente delante de ellos, ¿no? Tanto captar datos como actuar sobre los procesos. El siguiente paso podría venir de la mano de generar algoritmos o automatizaciones que hagan que cuando se detectan ciertas cosas, cuando se prevé que va a pasar algo, pues automáticamente, ya sea nuestra industria, ya sea nuestro vehículo, ya sea nuestro almacén, pues actúe de forma autónoma o al menos semi-asistida. El siguiente paso sería modelizar esto y optimizarlo. Cuando ya tienes esto conseguido, pues el siguiente paso natural es utilizar gemelos digitales para poder empezar a simular y poder decir qué pasaría si, y después al final del todo hemos puesto la inteligencia artificial como esa herramienta con deep learning que sería capaz de incluso proponernos y mejorarnos el proceso. Por supuesto, esto es un roadmap, pero no queríamos dar esta impresión de que es algo alcanzable. Quizá no hay que empezar por la IA, quizá hay que empezar por otros estadios anteriores y siempre con el objetivo o con el camino, ¿no? La estrategia bien marcada. Queríamos mostraros ahora unos proyectos en los que hemos trabajado y estamos trabajando. Aquí comenzamos con opciones que puede tener una empresa que está poco digitalizada, poco transformada. Bueno, pues al final puede usar la IA, sí, pero a lo mejor se tiene que quedar en soluciones aisladas, en puntos concretos de su proceso, donde teniendo muy clara qué información le metes, se aprovecha de esta IA generativa para obtener unos resultados. Por supuesto, si tú ya estás en un escalón superior, tienes esa capacidad de digitalización, de transformación digital y te puedes plantear proyectos de más calado, pues nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en generar asistentes de procesos de negocio. Pues se están reutilizando materias primas que antes se desechaban, hay una mejor previsión de la demanda. Gracias a simulaciones se pueden dimensionar mejor las compras, por ejemplo, o anticipar datos analíticos financieros con fines estratégicos. Otra aplicación que hemos puesto en práctica en varios clientes es la generación de herramientas de planificación inteligente, mediante las cuales pues, hemos ayudado en primer lugar, justificar y después diseñar y optimizar sus rutas, tanto de última milla como lecheras de múltiples recogidas y múltiples entregas. Esto nos lleva a optimizar el proceso, pues en varias vías. O bien pueden cargar y repartir más pedidos, o bien pueden reducir esos recursos necesarios para hacer la carga de trabajo que antes realizaban con más recursos. Entonces, esa sería una muy clara y muy enfocada a la optimización de rutas. Otra sería más enfocada a la planificación. En este caso lo hemos hecho tanto en fabricación como en transporte, ver cuáles son los mejores pedidos a asignar a cada recurso, ya sean internos o subcontratados. Por lo tanto, ahí lo que estás haciendo es maximizar la facturación y maximizar el margen, el retorno que va a tener la empresa por esa capacidad productiva que tiene. Después también se han hecho avances en gestión eficiente de retornos, incluyéndolos o no en la logística directa, ¿no? Esa logística inversa que antes se realizaba
de forma un poco anárquica, pues se ha introducido dentro de ese sistema de planificación que se ha implementado y se ha conseguido también un ahorro en la logística inversa. Y por último también hay clientes que lo están aplicando para reducir los tiempos en la preparación de pedidos. No ver el pedido como algo autónomo, como algo individual, autónomo no, individual, sino verlo de forma colectiva y vía reducción de desplazamientos, vía uso de recursos especializados para cada tipo de parte de almacén, pues hacerlo de forma conjunta. Más ejemplos serían estos agentes que ha comentado César, asistentes, le llamamos nosotros, tanto al operador de transporte para poder gestionar esos transportes desde la oficina mientras los camiones están en la calle, o el jefe de almacén o incluso el jefe de producción. Pues bueno, pues se han conseguido avances en el seguimiento de la producción. Lo que hacemos es dotar, anticipar información clave a esos recursos clave, que son el responsable de transporte, de almacén o de producción, para que puedan dedicarse a cosas que aporten valor y a la vez estar alerta, estar informados de excepciones. Incluso no eso, sino que el asistente lo que está haciendo es mostrar información muy enfocada a lo que necesita en cada caso para que tome las decisiones de forma rápida y casi que simplemente sea validar la solución que le está proponiendo la máquina. También hemos trabajado con chatbots para facilitar la comunicación con esos conductores o esos carretilleros. Incluso se está viendo la forma de interaccionar con los clientes. Es decir, el software ejecuta una serie de acciones y esos chatbots directamente se ponen en contacto con quien procede. También tenemos capacidades en realidad aumentada, realidad mixta y virtual. Y aquí queríamos hacer un poco el recordatorio de que este tipo de tecnología nos puede ayudar, por ejemplo, en formaciones, en onboarding de nuevos trabajadores, ya que de forma muy sencilla, caminando por la planta o por el almacén, pues se pueden estar superponiendo informaciones que a lo mejor aportan más valor que realizar esa misma formación delante de un ordenador, ¿no? Y estar imaginándotelo. Esto es uno de los usos, pero por ejemplo, otro uso que se le está dando es la de herramienta de guiado paso a paso para procedimientos complejos. Aquellos en los que tienes que recurrir a mucha documentación y estar continuamente consultando manuales o incluso a veces tener el ordenador para ir siguiendo cómo se realizaría, ¿no? A veces en un vídeo o simplemente en un PPT o en un documento Word. Ahora el trabajador se puede poner unas gafas y directamente ir interaccionando con esas gafas vía gestos, y entonces se le va superponiendo en su realidad mixta esos nuevos pasos. Un botón, se sombrea el botón, se ilumina la zona donde tiene que dejar un material o donde debería ir a coger una herramienta, y esto facilita mucho pues ciertas tareas complejas con muchos pasos. O procedimientos que no se realizan rutinariamente, sino que solo de forma excepcional, de forma que le quitas estrés al trabajador y le favoreces pues que se pueda realizar de forma más ágil. Por supuesto, la teleasistencia, o que ayudado de las cámaras, el micro, pues los altavoces, un técnico en remoto te pueda echar una mano, pues obviamente también es un uso que se le puede dar. Incluso se nos plantea el uso de utilizarlo en preventa, porque es capaz de dimensionar. Tú puedes tener un modelo en el modelo de datos, dimensionar cuáles serían las piezas que compondrían tu cadena de producción, por ejemplo, y verla in situ, poniéndote las gafas, y imaginarte cómo quedaría en tu planta. Ver si cabe, no cabe, si los radios de giro son los correctos para, por ejemplo, un robot, o si tiene sentido ponerla en otra posición, ¿no? También se nos ocurría para la realidad virtual, pues no tener que llevar a la feria todo tu catálogo, sino que ponerte las gafas, imaginar, poder mostrar, ¿no? Que no se imagine el cliente cómo es tu producto, sino que poder mostrárselo. Luego, otra tecnología que también estamos apostando muy fuerte por ella es la de visión artificial,
ya que igual que nos ha enseñado antes César con su gato, pues nosotros somos capaces, ¿no?, de identificar carretillas, pallets, personas y ver el tiempo que llevan en escena. No solo con una cámara, sino con varias. Por lo tanto, al final, esto unido a otras tecnologías, tipo el mapa de calor que veis a la derecha, pues puedes llegar a detectar patrones, por supuesto, detección autónoma de defectos, o incluso estamos llegando a interaccionar con el sistema de gestión de almacén, pidiéndole que mande a un carretillero un movimiento de pallets si detectamos que puede producirse un daño en la mercancía o que es un obstáculo en una vía y que no debería estar ahí porque lo único que va a hacer es producir un accidente. Entonces, estos son ideas de proyecto. Todo lo que os hemos contado hasta ahora es más bien estado del arte, cómo las herramientas se pueden utilizar. Pero yo quisiera dejar claro que aquí cada empresa lo que tiene que hacer es establecer cuál es su necesidad, qué es lo que debe transformar, por dónde empieza, qué áreas necesita digitalizar porque todavía las tiene en precario, qué áreas necesita potenciar otra serie de herramientas y en definitiva, plantearse cuál es su plan estratégico de transformación digital. Eh, por supuesto, aquí hay 4 pilares básicos, que el primero de todos es la cultura. Si la empresa no está preparada, este tipo de proyectos estresan y además consumen tanto tiempo como recursos. Está claro que el ROI finalmente va a determinar que hay que acometerlo, pero la organización en sí tiene que estar concienciada de que esto va a producir pues una carga de trabajo adicional y por tanto el equipo va a tener que ser consciente de ello y gestionar muy bien este tipo de cambios. Por supuesto, los procesos tienen que ser cuidados también, ya que están en marcha y la forma en la que se modifican pues determinará en un grado muy alto el éxito del proyecto, ¿vale? Y por supuesto las herramientas digitales, ya que si lo que estamos haciendo es adoptar herramientas, pues la elección de las mismas será vital. Por lo tanto, es muy importante que la empresa tenga su plan estratégico. E insisto con lo de su plan, porque esto no va de copia-pega. Cada uno tiene que analizárselo en profundidad. Entonces, queríamos aprovechar para contaros que existe ahora una ayuda que os permite iniciaros o continuar en esta andadura, porque cubre 100%, son 7 servicios, 7 áreas, perdona, que resumen 10 servicios del kit digital, perdón, del kit consulting. Entonces, os voy a pasar a comentar cada uno de ellos. Este primero sería el asesoramiento 360. Sí o sí se lo recomendaría a aquellas empresas que no se han planteado todavía cuál es su roadmap a seguir, cuál es su plan estratégico de transformación digital y por lo tanto le ayudaría pues, a hacer un análisis profundo de sus procesos y ver cuáles son los procesos que tiene que realizar y en qué orden y en definitiva sería una especie de cuaderno de bitácora para los próximos años. La siguiente área donde os podemos ayudar es ese asesoramiento de proceso de negocio operativo. Este es casi podemos llamarlo como un cajón desastre, es uno de los más generales, da cabida a muchísimos tipos de acciones diferentes. Podemos poner el foco en una actividad concreta, en un proceso concreto, la forma en la que, por ejemplo, introducimos los pedidos en el sistema informático y ver de qué forma podemos digitalizar ese proceso, mejorarlo, no hace falta irse a un tema de producción, puedes quedarte en un tema administrativo, financiero, facilitar, por ejemplo, el proceso de conciliación bancaria sería también un proceso de negocio que es susceptible de ser digitalizado, ¿vale? Entonces, animaros a que analicéis cuáles son esos procesos que seguro realizáis continuamente, tenéis detectados como procesos menos eficientes y por lo tanto, pues mejorarlos os ayudaría desde el primer momento a ganar en eficiencia. Otro área con mucho potencial sería el de análisis de datos. Los datos son vitales para generar información y la información para tomar buenas decisiones. Por lo tanto, tener en cuenta
que no vale de nada tomar decisiones basadas en datos incorrectos o de baja calidad. Con esta premisa, pues yo creo que es importantísimo ver cómo se presentan, cómo se consultan esos datos, que estén actualizados, disponibles en cualquier momento que se van a necesitar. Y no, como pasa en algunas empresas, pues que el dato llega semanas después, cuando se ha acabado un cierre, que se realiza, por supuesto, con tareas manuales, o es necesario terminar unos procesos de consolidación de datos programados para una fecha concreta, y hasta que no tienes esos datos, pues la dirección no puede adelantarse a tomar buenas decisiones porque no cuenta con la información. Otra línea de trabajo que cubre esta ayuda sería la de tener un plan de ciberseguridad o un asesoramiento en ciberseguridad, llegando incluso a tener un plan de respuesta ante brechas de seguridad. ¿Qué pasa si en algún momento pues, estoy atacado o se pone en riesgo alguna de las áreas de la compañía? Entonces, antes las cosas valiosas están bajo llave, en una caja fuerte, pero es que ahora, y más con las infraestructuras híbridas, gran parte de la información la tenemos en la nube. Muchas veces no está ni en la misma nube, por lo tanto la información está flotando, no tenemos muy claro cada proceso cómo debe ser protegido. Lo que sí que está claro es que cada vez más tenemos más información en formato digital y cada vez más tenemos información fuera de nuestras instalaciones. Entonces, con este servicio podríamos ayudaros a gobernar, a conocer un poco cómo es vuestro gobierno del dato, tener claro qué protección le estáis dando a cada tipo de información y a cada tipo de infraestructura y ayudaros a protegeros. Esperemos que no pase, aunque todos somos atacados. Lo que pasa, la diferencia es que en algunos casos nos impacta negativamente y en otros no nos enteramos o no nos enteramos demasiado. Por lo tanto, yo creo que es muy importante estar bien protegidos. Otro servicio subvencionado sería, y que está muy auge además, es el que nos ocupa hoy, el uso de la inteligencia artificial. Yo os diría que para poder implantar IA de verdad, pues necesitas un nivel medio o medio alto de madurez digital. Aún así, en paralelo, pues se pueden ir dando avances y sobre todo detectar cuáles serían esos puntos, esos procesos, esas actividades donde tendrían un retorno más inmediato o mayor valor añadido. Y por tanto, el enfoque que proponemos para este servicio es o detectar posibilidades de la implantación de la IA en vuestra empresa y de forma más general detectar dónde podría ayudaros más, o si vosotros ya tenéis una idea muy enfocada, pues llevar esa idea a un modelo de negocio donde ya a un modelo testeado, donde podemos incluso aterrizar ya el plan de trabajo y tener claro y validar que esa idea tiene sentido y acometer ese proyecto. También podemos centrarnos en una consultoría para incorporar tecnología con el objetivo de mejorar el rendimiento del negocio. ¿Qué podemos hacer para ser más rentables? ¿Qué estrategia debemos seguir para ello? ¿Cómo las herramientas digitales nos ayudan a optimizar, siempre con el objetivo de anticiparnos? O sea, al final lo que buscamos es qué líneas de negocio son tendencia y podríamos empezar a explotar. En definitiva, saber cómo podemos mejorar el rendimiento. Y por último tenemos hay otro servicio que es el de consultorías de ventas y marketing digital, que incluye pues, el posicionamiento en Internet, como las campañas de buscadores, palabras clave, presencia en redes, cómo todo eso nos puede ayudar a vender más y mejor. Y por supuesto, la IA también se puede aplicar en este tipo de procesos digitales. Entonces, ¿cómo funciona esta ayuda? La buena noticia es que todavía está vigente, se puede solicitar hasta el 28 de febrero de este año, por lo tanto nos quedan escasas 2 semanas. Ese es el plazo para solicitarlo. A partir de ahí se abre un plazo en el que tramitan esa solicitud y después ya es cuando empezamos la ejecución. Funciona de la siguiente manera. Dependiendo del número de trabajadores, de 10 a 50 te
te proporcionan un bono de 12.000 euros, si sois entre 50 y 100, 18.000, y de 100 a 250, 24.000. Con ese bono lo que podemos hacer es prestar servicios de hasta 6.000 euros en diferentes servicios de los que hemos explicado antes. Por lo tanto, diferentes escenarios que tendríamos sería una empresa que no tiene todavía trazado ese plan estratégico de transformación digital, pues le recomendamos encarecidamente que empiece por el servicio de asesoría 360 y después complemente con 1, 2, 3, dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa, servicios adicionales que también le puedan interesar. Puede que estén identificados desde el inicio o puede que simplemente surjan en esa asesoría 360, ya que, como os hemos dicho, este plan estratégico lo que va a hacer es daros una visión general de qué proyectos y en qué orden y con qué recursos internos y externos y con qué presupuesto debería acometer la empresa. Esto no es algo que nosotros lleguemos e impongamos, sino que gracias a las sesiones presenciales que se realizan con la empresa, pues es un trabajo conjunto con feedback y, por lo tanto, el plan que se entrega al final del servicio pues casa totalmente con la estrategia empresarial. Otro escenario sería, no me hace falta ese plan de transformación digital porque o bien ya tengo alguien que lo haya realizado externamente o tengo recursos internos en temas TIC y en temas de estrategia en transformación digital suficientes como para definirlo. Entonces lo que hago es utilizo el bono directamente para utilizar, para potenciar o para avanzar en esas áreas que tengo identificadas y que sé que me van a aportar mucho. Y un tercer escenario sería, recomendamos para aquellos que ya son medios o avanzados, pues utilizar un bono, invertir un bono en detectar cómo la IA os puede ayudar y entonces si se determina que la IA os puede ayudar mucho en análisis de datos, pues empleamos la segunda parte del bono en ese, o si detectamos que estás un poco cojo en el tema de ciberseguridad, pues lo puedes utilizar ahí, ventas digitales, cualquier otro. En definitiva, al final lo que hacemos es, en vez de hacer un 360, hacer una inteligencia artificial, un servicio de detección de capacidades potenciales del uso de la IA para después acometerlas. Contaros que, como os he dicho antes, solo está disponible hasta el 28 del 2 o hasta fin de fondos, ya que estaba previsto que terminara el 31 de diciembre del 2024 y lo ampliaron dos meses más porque aún quedaban algo de fondos. Comentaros que ITN os ayuda a lo largo de todo el proceso, os puede ayudar incluso en esa solicitud, aunque es muy sencillo. En la última slide tenéis el cómo se solicita. Y una vez solicitado y concedido, lo único que tenemos que hacer es debéis acordar con una empresa homologada como lo es ITN la prestación de los trabajos, cuáles y el alcance o el enfoque que le queréis dar vosotros, y a partir de ahí nos ponemos manos a la obra, se ejecuta el trabajo y al final del todo pues se presenta a la dirección, no solo a los jefes de proyecto que vosotros pongáis al servicio de esta prestación de servicios, sino, o sea, no al interlocutor de nuestros técnicos, sino incluso a la dirección, se presenta esos resultados y finalmente nos encargamos nosotros de la justificación. Por lo tanto, la empresa al final en algunos servicios tiene muy poca carga de trabajo, muy poca implicación y el retorno es directo, ¿eh? Entonces, a modo de ejemplo, os queríamos ejemplificar esos 10 servicios resumidos en 7 áreas, ejemplos concretos que son solo ejemplos, es decir, vosotros podéis solicitarnos estos o otros que tengáis en mente. El plan estratégico 360 del que os he hablado y que recomendamos para aquellos que no lo tengan, pues un ejemplo sería realizar un análisis con un diagnóstico mediante sesiones presenciales, identificar cuáles son vuestras oportunidades de mejora, qué procesos debéis optimizar o tienen capacidad de optimización, las actividades que tienen menos valor añadido y que podrían ser automatizadas o podemos ver de qué forma la tecnología os puede ayudar. Y finalmente elaborar ese plan de estratégico pues que
que es un compendio de soluciones, de tecnologías que os recomendamos implementar. Aquí quiero hacer un inciso en que nosotros no tenemos ninguna cartera de servicios, ni de productos, somos agnósticos a la solución, y lo que vamos a hacer es ver en el mercado cuáles existen y recomendaros una o varias, bajo nuestro punto de vista, cuál es la que mejor se encaja. Entonces, a diferencia con otro proveedor, que eso hay que tener mucho cuidado, que a lo mejor os está intentando vender su solución, ¿vale? Entonces, nosotros siempre defendemos a ultranza que es un asesoramiento técnico especializado y agnóstico. Encuadrado en el de digitalización de procesos, tanto de negocio como operativos, pues podemos plantearnos temas muy vamos a decir, Lean Office, ¿no? De implantar un SharePoint como herramienta colaborativa, gestor documental, que sea transversal a toda la empresa y que ayude, si tiene sentido para vuestra dimensión y estado actual de transformación digital, o puede ser el empezar a utilizar el FMR antes de que sea imperativo porque le veis un retorno claro, o puede ser reducir los tiempos en un proceso, ya sea administrativo o de producción. Plantearos el cambio o la implantación de un software específico. Supongo que todos tendréis RP, pero a lo mejor no todos tenéis Gmao o CRM o un TMS en caso de que el transporte tenga un peso significativo en vuestras operaciones. En el tema de análisis de datos, decir que aquí se pueden coger dos servicios, el básico y el avanzado. Pues el básico se queda más en la definición de indicadores clave, saber esos indicadores cómo pueden ser utilizados de forma conjunta para que pues o bien tomar una mejor decisión o bien incluso detección de patrones, anticiparte, todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en estos servicios de análisis de datos también tiene sentido explorar cómo la IA puede ayudar a llevar a un nivel superior este análisis de datos, que no sea solo analizar datos, sino que sea una combinación de diferentes herramientas. Finalmente, pues con el avanzado se puede llegar a implementar esos cuadros de mando y dejar en marcha, si no terminado, porque esto es un proceso que no termina nunca, ¿no? Ya que cuando empiezas a definirlo te planteas unos cuadros y después cuando empiezas a utilizarlo no paras de evolucionarlo, pero se queda de una forma muy, muy implantada y generando ya retorno desde el primer momento. El plan de ciberseguridad sería parecido, como hemos comentado antes, ¿no? al 360, pero en vez de analizar los procesos y analizar cómo podemos mejorar, aquí lo que analizamos son riesgos, vectores de seguridad, por dónde pueden entrarte, cuáles son tus amenazas. Entonces, lo que entregamos es pues, unas mejoras en ciberseguridad, qué indicadores se tienen que monitorear, y bueno, planes de respuesta en caso de que se llegue a ejecutar esa amenaza o ese riesgo detectado. Y al final, pues quedaros una vez más con el apoyo técnico especializado, ya que nosotros tenemos la ISO 27001 y como centro tecnológico pues tenemos mucha expertise en este aspecto de ciberseguridad, pues os vamos a dar un apoyo técnico y un acompañamiento agnóstico a cualquier solución. No tenemos marca de cabecera o proveedor de cabecera. Y bueno, incluso ese plan de ciberseguridad incluye formación, pentesting, concienciación. Otro ejemplo sería el de plan de posicionamiento digital, un ejemplo de proyecto, pues evaluar cómo estamos ahora mismo posicionados, cómo estamos trabajando nuestro SEO, ver cómo lo está haciendo la competencia, cuál es nuestro público objetivo y a partir de ahí pues tener claros cuáles son nuestros objetivos en marketing, mejorar las herramientas en caso de que sea necesario y ver cómo podemos mejorar el contenido para estar mejor posicionados. Y en el tema de ella, pues bueno, pues son solo ejemplos, optimizar el proceso de planificación, esto es algo que tiene muchísima demanda, o afinar en la previsión de la demanda, ya que es claro que también es muy importante para el negocio, ver cómo podemos ahorrar costes en el mantenimiento, gracias a utilizar IA para mejorar el mantenimiento predictivo, o centrarnos en la interacción con el cliente, serían ejemplos. Y bueno,
Por último, os lo vamos a pasar, por lo tanto no os preocupéis, aquí resumimos los pasos para esta ayuda. En primer lugar sería solicitarla, como he dicho, daros mucha prisa ya que aún quedan fondos y solo están disponibles hasta el 28 de febrero. Ahí tenéis el enlace para entrar y solicitarlo a través de la página de red.es con una firma digital, 4 pasos. Piden unos cuantos datos de la empresa, pero es un trámite muy sencillo. Con eso solicitado, hay que esperar a la concesión. Una vez que se concede, ya estamos en disposición de, si tenemos claros los servicios, subir un acuerdo telemático para esa prestación de servicio que te va a hacer el asesor homologado, y a partir de ahí empieza el asesoramiento, empieza la ejecución de los trabajos. Tiene una duración máxima de 3 meses para el primero y se puede posponer el comienzo de los siguientes, ya que está muy pensado para acometer el 360 o el de IA al comienzo y a partir de ahí ver qué más trabajos pueden surgir y cómo pueden... cuáles son los que tienen más sentido realizarse. Al final de cada servicio es ITN como asesor homologado el que tiene que realizar la justificación. Y fijaros si es cómodo que vosotros no pagáis ni siquiera la base imponible, nos paga directamente el ministerio, vosotros simplemente pagáis el IVA. Por lo tanto, no queríamos dejar de presentaros esta ayuda, ya que si estáis aquí, estáis interesados en la IA, en la transformación digital, y pensamos que os puede ayudar para al menos empezar a girar la rueda o continuar si ya la habéis puesto a girar, que espero que así sea. Y nada, hasta aquí mi presentación. Fede, pues muchísimas gracias. Compartiremos esta presentación, por lo tanto tendréis los datos de contacto de Fede. Y bueno, ahora es el momento un poquito de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, os podéis activar el micro o podéis escribirlo también en el chat. Y yo mientras me voy a adelantar con alguna pregunta que tenía prevista. Me podéis contestar ambos. Según vuestra experiencia, ¿qué resistencia al cambio encontráis en la implantación de estas medidas desde el punto de vista normalmente de los trabajadores afectados o del personal que va a estar luego, pues bueno, implementando esa medida, esa herramienta? ¿Pede? Pues mira, yo me he encontrado a lo largo de mi trayectoria incluso reticencia de la dirección. De hecho, ahora estoy contactando, como os podéis imaginar, con muchísimas empresas. Podemos decir que el 80% de las empresas lo compran sin dudar. En cuanto se enteran, dicen, uy, ¿cómo no me he enterado de esto antes? Pero hay interlocutores, normalmente suelen ser gerentes o parte muy activa en este tipo de transformación digital, vamos a decir, responsables de que salga bien, y ahí es donde empiezan un poco los miedos, ¿no? Yo creo que no tenemos la conciencia de que el error está permitido, el error controlado, obviamente. Entonces, tenemos que tener claro que esto es un proceso y todo proceso pues, implica recálculo, implica que te puedes equivocar, que hay que volver atrás y no hay que verlo como un fracaso, sino como un ensayo-error que te lleva hacia un estadio mejor, ¿no? Sobre todo en el tema de generación de algoritmos. Nadie da con el algoritmo perfecto a la primera o nadie tiene una automatización perfecta, ¿no? Ya sea productivo o de negocio. Por lo tanto, yo creo que, por supuesto, la parte más operativa, ¿no? El personal en planta o conductores, carretilleros, por supuesto, van a tener su reticencia, sobre todo si no tienen acceso a esa tecnología, que yo creo que eso se está perdiendo, ¿no? Con las nuevas incorporaciones de tecnología que en el día a día todos interaccionamos mucho, pero incluso a nivel empresarial da ese miedo, ¿no? de cómo encajar esta transformación en la estrategia y en el negocio en sí que está en marcha. César, no sé si te animas a añadir algo más. Bueno, sí. Bueno, primero de todo felicitar a Fede, ya que me ha puesto él también, tengo que... La verdad es que la charla está... Corresponde. Claro, claro. No, su charla... La verdad es que sin habernos trabajado mutuamente nos hemos complementado muy bien, porque he puesto yo la parte más teórica y él ha puesto ejemplos muy, muy prácticos en este campo y ha puesto también maneras de llevar a cabo, con lo cual ha salido el evento muy completo. Bueno, con respecto a la pregunta, a ver, mi experiencia, el problema que tenemos muchas veces los modelos de inteligencia artificial es que normalmente los cargos directivos les cuesta delegar o, digamos, transmitir la capacidad de decisiones
que anteriormente tomaban personas a máquinas, ¿no? Hace años tuve un proyecto con una empresa de cadena de supermercados donde estábamos trabajando con predicciones de ventas y, claro, a cada director de supermercado el hecho de tener que depender de una máquina para saber cuántos melones tenía que comprar la semana que viene le daba terror, ¿no? Falta un poco de confianza en la fiabilidad y, como ha dicho Fede, hay que tener conciencia que las máquinas van a fallar, pero a la larga fallan mucho menos que los humanos. Y también un aspecto que cuesta un poco entender es que muchas veces los modelos pues, como no son capaces de justificar decisiones. Hay una rama de inteligencia artificial que se denomina explicabilidad de inteligencia artificial que intenta suplir o dotar de información respecto a las decisiones que proporcionan los modelos de inteligencia artificial, pero es cierto que los modelos más potentes, como los modelos de lenguaje o redes neuronales, no le puedes preguntar por qué mañana tengo que comprar 10 melones. Simplemente te dice mañana 10 melones y punto. Y eso, claro, Coincido plenamente contigo. El miedo a la alucinación se perderá en el momento en el que tú puedas decir por qué me está diciendo esto, esa explicabilidad accesible, ¿no? para el decisor. De esa forma, yo creo que en unos cuantos ciclos, ¿no? En unas cuantas comprobaciones, dejarás de comprobar. Te empezarás a fiar porque estás viendo que está tomando como base datos correctos, patrones pues, orientados a una buena decisión. Que a lo mejor es heurística, a lo mejor no es la mejor, pero es que lo ha hecho en cuestión de segundos o te permite un recálculo constante. Yo creo que esa es la clave, ¿no? A lo mejor no es la mejor planificación del mundo, está muy próxima, pero es que no te ha costado nada, al margen de haber invertido en esa transformación digital al inicio. Y encima la máquina no se coge vacaciones ni se pone enferma, con lo cual te quedas sin la persona experta que te tiene que predecir el futuro. Te avisa 24/7, efectivamente. Pero bueno, nosotros desde el centro tecnológico sí que es verdad que esto tiene al final del túnel, ¿no? Se está buscando el Dark Factory, pero estamos enfocándolo siempre para quitarle reticencias y mejorar la gestión del cambio como un asistente. Es decir, al final, estas personas clave, como pueden ser el jefe de producción, el jefe de mantenimiento, el responsable de tráfico, lo que necesitan son nosotros a veces decimos becarios muy, muy, muy listos, o sea, que estén ahí y que lanzas la pregunta y te contesta justo lo que tú necesitas, o que necesitas que te eche una mano y con un proceso sencillo te devuelve algo de mucho valor, y de forma que tú ya no estés perdiendo el tiempo en esas tareas rutinarias de poco valor, pero que son vitales para tomar buenas decisiones o que son vitales para anticiparte un problema con un cliente o para no tener un problema en la planta. Ujú. Tenía, justo precisamente en esa línea, tenía un par de cuestiones más. Una es difícil hablar de costes de implantación de proyectos de esta índole, entiendo, porque cada proyecto puede tener un alcance diferente. Hemos visto distintas tipologías, por ejemplo, en estos que nos adelantabas del kit consulting, que espero que sea algo mejor que el kit digital, porque tengo entendido que hay mucho desencanto entre las empresas respecto a sus experiencias en el kit digital, ahora nos dirás. Pero sobre todo el plazo de amortización. O sea, cómo calcula, cómo estima una empresa en qué plazo, qué periodo puede llegar a amortizar. Si lo tenemos que medir únicamente en términos económicos o lo tenemos que medir también pues, en términos de error, de optimización, de... ¿Cómo medimos eso? Mira, el otro día estaba en una charla bajo el paraguas de un proyecto que se llama Indie, que viene un poco también a potenciar la transformación digital en las pymes, principalmente valencianas, y hablaba el director de operaciones de AMC, una empresa de fabricante de motores, que al final es muy difícil saber cuál es el ROI, calcular el ROI, cuando no sabemos ni siquiera implementar esas herramientas y vamos a tener que jugar un poco al ensayo-error. Entonces, ¿cómo vas a calcular el ROI de algo que no sabes muy bien qué va a acabar siendo, ¿no? Y cuánto te va a costar? Y entonces, al final, esta persona que yo lo conozco hace muchos años y que lo tengo una persona con dotes muy financieras, decía que en el momento en el que lo pones en práctica a ciegas la primera vez y te das cuenta de que retorna mucho más de lo que te ha costado, pues
además de estar aprendiendo a calcular bajo ese aprendizaje constante, ¿no? Pues te va también a quitar ese miedo a lanzarte o a dotar un presupuesto a fondo perdido, porque sabes que te acaba volviendo. Entonces, al final, sería un poco eso, el dotar de un presupuesto y hacer pequeñas pruebas controladas, con algo muy claro, que tengas muy claro que lo repites mucho, que tiene mucha capacidad de mejora y, por lo tanto, a poco que mejores, el ROI está asegurado, ¿no? No te lances a hacer algo que no tiene tanta repetición o no tiene tanto valor para ti. A lo mejor ese sería uno de los consejos, ¿no? Y aprender de esas pequeñas acciones que vas haciendo para ir cogiendo un método también de cálculo de ese ROI. Ujú. Quería un poco que os mojarais ambos y que me contarais proveedores. ¿Qué proveedores aconsejáis para la implantación de de este tipo de soluciones? Quería decir antes, contestando a lo que has comentado del kit digital, en una reunión con Red.es, porque somos asesores y tenemos que asistir para que nos vayan contando novedades y demás, indicaron que a lo mejor tendría más sentido que hubiera salido el kit consulting primero y después el kit digital. El kit digital viene a cubrir el coste de implantar una solución. ¿Qué pasa? Que muchas empresas se han lanzado a implantar cosas sin haber hecho esa consultoría previa de transformación digital para ver qué es lo que le hace falta y ver qué hay en el mercado y cómo se puede implementar y quién lo está ofreciendo y qué cuesta. Entonces, el kit digital, a diferencia, pues no son agnósticos. El que tiene una solución, pues quiere vender su solución. Y si no cuadra o no se adapta perfectamente, pues te la va a adaptar o te la va a vender como adaptada, pero al final no seamos ingenuos, ¿no? Cada uno quiere vender su producto y en caso de que hayas hecho tú previamente bien esa selección de proveedor y de solución y de tecnología, pues habrás acertado. Pero bueno, hay una gestión de proyecto, de transformación digital, o sea, acordaros de ese roadmap en verde que os ponía, pues es que la selección del proveedor y la solución lo es casi todo. Imaginaros implantar un RP solo porque es gratis, ¿no? Pues a lo mejor te cuesta más dinero que haber comprado uno, ¿no? Porque se adapta mejor a tus procesos, ese tipo de cosas. Y luego, bueno, pues que las cuantías son las que son. Entiendo que ese ha sido un problema también de ese kit digital. César, ¿alguna firma, alguna recomendación de algún proveedor en materia de inteligencia artificial que... Me pones en un compromiso porque, claro, yo como llevo el tema de relaciones con la empresa, tampoco quiero decir nombres, pero simplemente comentar que no hay que irse lejos, ¿eh? En Valencia mismo tenemos, y en Alicante tenemos varias, incluso en Castellón también conozco alguna, tenemos empresas con experiencia en implantar proyectos de inteligencia artificial punteros, ¿eh? O sea, no hay que Ujú, irse a grandes empresas norteamericanas ni alemanas, ¿eh? No, hay empresas con ya muchos años de experiencia que son capaces de aplicar las últimas técnicas. ujú. Vale, pues por mi parte un poco estas eran las preguntas. Si consigo sacaros alguna de esa información, prometo compartirlo con todos, porque bueno, a la hora de que una empresa pues piense en que esto le ha resonado y que tiene sentido para ellos, considero claro, además de pensar en soluciones como las ayudas del Kit Consulting, pues quizás tenga interés en acercarse a alguno de estos proveedores y preguntarle, ¿tú qué puedes hacer por mí? Concretamente, o cuéntame cuál es tu portfolio de productos o de soluciones, que yo quiero saber si eso tiene sentido para mi organización. Entonces, bueno, de ahí un poco la pregunta. Más allá de eso, bueno, os quiero agradecer a ambos vuestra participación en el webinar de hoy, que como os decía, lo tenemos grabado, lo compartiremos con todos los inscritos, que eran más de 30 empresas. Y bueno, sin más, os invito al próximo webinar. Gracias, Fede. Gracias, César. Al próximo webinar que organizamos este mismo viernes, un poco por la urgencia de las ayudas que se han publicado por parte de IBACE Innovación y también la previsión de publicación inmediata de las ayudas de inversión productiva por parte de la Dirección General de Industria, que os vamos a comentar un poco en qué consisten esas ayudas, qué tipos de proyectos, qué tipos de costes subvencionan estas ayudas para que estéis preparados y podáis sacar provecho de los fondos públicos en esta materia. Y sin más, muchas gracias a ambos otra vez y gracias a la Consellería de Industria por financiar esta serie de webinars que ofrecemos a nuestros asociados. Gracias a ambos, Fede, César. Cristina y Abel, por la invitación. Un placer.